tal? Buenas tardes, mi nombre es Marco Antonio Reyes Cruz, estudiante del Instituto Tecnológico Nacional de México, Campus Tijuana. Vamos a ver algunos conceptos y ejercicios en la unidad 4 de materia estadística inferencial impartida por el profesor Diego Alfredo López Velardo López. Vamos a ver un poco de conceptos. Primero teoría para después pasar a resolver algunos ejercicios y aplicar todos los conceptos, toda esta teoría que vamos a ver. Estimación y tamaño de la muestra. Estimación de la proporción de una población. ¿Cuáles son los objetivos de esta? Entender que la proporción muestral es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional. 2. Utilizar una proporción muestral para construir un intervalo de confianza con la finalidad de estimar el valor verdadero de una proporción poblacional y saber cómo interpretar dichos intervalos de confianza. Número 3. Saber cómo calcular el tamaño de la muestra necesario para estimar una proporción poblacional. Una estimación puntual es un valor individual que se usa para aproximar un parámetro poblacional. La proporción muestral P es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional P, porque no está sesgado y es el más consciente de los estimados que podrían usarse. Este valor es bastante útil. Más adelante, en los últimos ejercicios de esta unidad, vamos a utilizar mucho para hacer la prueba de hipótesis. No está sesgado en el sentido de la distribución de las proporciones muestrales, tiende a concentrarse alrededor del valor de la proporción muestral. La proporción muestral es la estimación más consciente en el sentido de que la desviación estándar de las proporciones muestrales tienden a ser menor que la desviación estándar de cualquier otro estimado insesgado. Ojo, es muy importante. Un intervalo de confianza es un rango de valores que se usa para estimar el valor real de un parámetro poblacional. El intervalo de confianza suele abreviarse como IC. ¿Qué son las iniciales de intervalo de confianza? El nivel de confianza es la probabilidad 1 menos alfa de que el intervalo de confianza realmente contenga el parámetro poblacional, suponiendo alfa es el nivel de significancia, si no me equivoco. Entonces, más adelante lo vamos a ver aplicado en un ejercicio, de que el intervalo de confianza realmente contenga el parámetro poblacional, suponiendo que el proceso de estimación se repite un gran número de veces. El nivel de confianza también se llama grado de confianza o coeficiente de confianza. Es lo que mencionaba anteriormente, ¿no? Las opciones más comunes para el nivel de confianza son 90, 95 y 99. Por default, casi el más común de esos tres es el de 95%. Como le dice, ¿no? La opción de 95% es la más común, puesto que provee un buen equilibrio entre precisión, reflejada en el ancho del intervalo de confianza, y la confiabilidad expresada por el nivel de confianza. Lo que mencionaba, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un nivel de significancia, ¿no? De 10, de alfa, de 10, le vamos a restar 1, ¿no? En este caso el 10 al 100% nos queda de 90. Entonces nuestro nivel de confianza va a quedar a 90. Cuando tenemos un alfa a un nivel de significancia de 0.05, se lo restamos a 1 y nos va a quedar el nivel de confianza de 95. Y igual, cuando tenemos un nivel de significancia de 0.01, se lo restamos al 100 o a 1, que equivale al 100%, vamos a tener un nivel de confianza de 99%. Lo vamos a ver ahora, ya que pasemos a los ejercicios para su mejor entendimiento. Interpretación de un intervalo de confianza, ejemplo del 95%. ¿Cuál es la interpretación correcta, no? Se tiene una confianza del 95% de que un intervalo realmente contiene el valor verdadero de la proporción poblacional P. Eso significa que si seleccionamos muchas muestras de diferentes tamaños determinados y construimos los intervalos de confianza correspondientes,
El 95% de ellos incluirá realmente el valor proporcional de P. Aquí cabe destacar que suele malinterpretarse esta parte. La interpretación correcta de esta parte significa que vamos a tener varios muestreos con la misma cantidad de muestras, o sea, con los mismos parámetros, y por ejemplo lo vamos a repetir 100 veces, ¿no? De esas 100 veces, 95 de esos 100 muestreos, 95%, 95 de las veces, porque tenemos un intervalo un intervalo de confianza de 95%, 95 veces el valor verdadero va a estar en ese intervalo, va a estar ahí, y 5 probablemente no, porque me decía un número, ¿no? No es como que hay 95% de la cantidad correcta, de la cantidad del ejercicio va a ser. No, esto, esto significa que tenemos que hacer varios muestreos, y de ese número de muestreos que hagamos, el 95% del total de los muestreos que hagamos, bueno, el nivel de confianza que tengamos, ya sea 99, 95 o 90, eso va a ser el porcentaje en el cual nuestro valor verdadero de P va a estar ahí en ese intervalo. Se va a encontrar dentro de ese intervalo. Un valor crítico es el número en la línea limítrofe que separa estadísticos muestrales que tienen mayor probabilidad de ocurrir de aquellos que no tienen probabilidad de ocurrir. Cuando se utilizan los datos de una muestra aleatoria simple para estimar una proporción poblacional P, el margen de error denotado con E es la diferencia máxima probable entre la proporción muestral observada y el valor real de la proporción poblacional. Una vez más estamos pues ahí hay un intervalo que es el margen de error. Aquí. El margen de error también se llama error máximo de la estimación y se calcula multiplicando el valor crítico por las desviaciones estándar de las proporciones muestrales. Ok, bueno, ya que vimos un poquito de teoría, vamos a pasar a aplicarla en un ejercicio. Vamos a usar Minitab. Aquí tenemos Minitab. Y bueno, vamos a ver. El Genetic Institute realizó una prueba clínica del método EDSOR diseñado para incrementar la probabilidad de concebir una niña. Se realizó un estudio con 574 bebés de padres que utilizaron el método EDSOR, de los cuales 525 salieron niñas. Okay, entonces el inciso A nos pide, ¿cuál es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional de niñas nacidas de padres que utilizaron el método EDSOR? Bueno, en este caso no necesitamos Minitab. Vamos a hacerlo aquí. Entonces, ¿cuántas veces se dio el evento? 525 entre el total de la muestra, que son 574. Entonces, la mejor estimación puntual de la proporción poblacional de niñas es de 91.46%, ¿no? 9.1446. Okay, quedamos, ya resolvemos aquí esto. Ahora, el inciso B, utiliza los datos muestrales para construir un intervalo de confianza del 95% para el porcentaje de las niñas nacidas de padres que utilizaron el método EDSOR. Bien, ahora sí vamos a utilizar Minitab. Aquí lo tenemos abierto. Estadísticas básicas. Proporción. Datos resumidos. Número de eventos. Entonces, considera niveles para los porcentajes nacidos entre el
El número de eventos son 525, número de ensayos 574. Vamos a quitar el 95%, nivel de confianza, que no los pida. Vamos a aceptar. Ok, aquí tenemos el intervalo de confianza, ISA. Tenemos que el evento son de las veces que nacieron niñas son 595. El número total de la muestra son 574. La muestra poblacional, que es 9.14. Aquí lo tenemos. Y aquí tenemos nuestro intervalo de confianza, abarca desde el punto 88%, desde el punto 88,8772 hasta el punto 93,6180. Ese es nuestro intervalo de confianza. Ahora nos pide calcular el margen de error que corresponde a un nivel de confianza del 95. Bien. Vamos el margen de error, vamos a estadísticas, potencia de la muestra. Bien, ahora vamos a ver allá proporción. El valor de la proporción es de, quedamos que era ¿de cuánto? Punto 94. Tamaño de la muestra, los márgenes de error y el tamaño de la muestra es de 574 con un 95% del nivel de confianza. Venga, y aquí tenemos el margen de error. Este es el límite inferior del margen de error y el límite superior del margen de error, que tenemos de un tamaño del 574 con una proporción de 9.14. Vamos a calcular el tamaño de la muestra necesaria para la proporción del éxito fuese el 90% de manera de error del 1% a un nivel de confianza. Entonces nos pide cuántos niños deben de nacer para que la proporción del éxito sea del 90% con un margen de error de un 1% con el nivel de confianza 95. ¿De qué tamaño puede ser la ¿cómo se llama? La muestra, ¿no? Para tener estos porcentajes. Entonces, vamos a ver aquí. A ver, atención aquí. Y vamos al contrario, nos vamos al tamaño de la muestra. Ok, calcula el tamaño, valor de la... Entonces, proporciones del 90.9. Los márgenes de confianza, márgenes de errores del 1%. 0,1. Y 95%. Vamos a ver. Ok. Para que cumplamos con esto, el tamaño de la muestra o los niños o los bebés que deben de nacer, para que cumplamos con estos requisitos, debe de ser de 3.786 bebés. Bastante grande, ¿verdad? Bueno, ya que resolvimos esto, pasamos al ejercicio de selección de género, el segundo ejercicio.
Vamos a resolverlo. Dice, el Generic Institute realizó una prueba clínica del método EDSOR diseñado para incrementar la probabilidad de concebir un niño. Se realizó un estudio de 152 bebés de padres que utilizaron un método EDSOR, los cuales 127 nacieron niños. ¿Cuál es la mejor estimación puntual de la proporción proporcional de niños nacidos que usaron el método EDSOR? Tenemos aquí, esto no necesitamos militar. Entonces fueron 127 niños de una muestra total de 152. Un 83.55%. Esa es la proporción poblacional. Ahora vamos con el SISOBE. Utiliza los datos muestrales para construir un intervalo de confianza del 95% para el porcentaje nacido de los padres utilizados el método EDSOR. Entonces nos vamos a estadísticas. Proporción. No, estadísticas básicas. Proporción. Entonces aquí el número de eventos es 127. El número de ensayos, que es 152. No vamos a revisar la prueba de hipótesis, eso es más adelante. Perdón, gastos, problemas técnicos. Nos pide que sea de un con el 95% margen. Aquí está, de un 95%. Le vamos a dar aquí. Y aquí vemos nuestro intervalo de confianza. Vemos la cantidad de bebés que nacieron en total, el número de eventos, los niños, 127 niños fueron niños. La muestra poblacional, que aquí la tenemos. Igual nosotros la incluimos. Y este es nuestro intervalo de confianza. Nuestro intervalo de confianza va desde el punto 76.68.52 hasta el punto 89.04.43. Pasamos al inciso B. Utiliza un dato, inciso C. Calcula el margen de error que corresponde a un nivel de confianza del 95%. Entonces nos vamos a estadísticas básicas. Aquí. Entonces, primero nos vamos al margen de error. La proporción es de, ¿cuánto dijimos? Punto 835. 35. Margen de error, el tamaño de la muestra es de 152 bebés con un intervalo de nivel de confianza de 95. Vamos a aceptar. Y aquí tenemos nuestro margen de error. El margen de error de 152 bebés es en este ejercicio va desde el punto 0.687 hasta el superior del punto 0.552.019. Hay que destacar que este es menos, o sea, es un número inferior. Venga, ahora ya tenemos el margen de error. Dice, calcula el tamaño de la muestra necesaria si la proporción del éxito fuese un 85%, al margen del error del 2%, nivel de confianza del 99%. Entonces, nos vamos aquí. Estadísticas básicas. No, potential no estoy aquí. Entonces,
Valor de planificación es la proporción. Ahora vamos a ver la muestra. La muestra. La proporción que tenemos es del 85. El tamaño de la muestra será una proporción y el margen de error es del 0.2%, con un nivel de confianza del 99%, que nos da como resultado el tamaño de la muestra necesaria para cubrir estos requisitos tendría que ser de 2.327 nacimientos. ¿Ves? Para cubrir con estos requisitos. Para que la proporción del éxito fuese del 80, para que el 85% de los niños, de los nacimientos, sea niño con un margen de error del 2%, un nivel de confianza del 99%, la muestra tendría que ser de 2.327 niños. Ok, entonces, bueno, ya lo resolvemos. Seguimos. La estimación de la media poblacional o desviación estándar conocida. Con desviación estándar conocida. Los objetivos de esto. El primer objetivo es entender la media muestral. Es la mejor estimación puntual de la media poblacional. Utilizar los datos muestrales para construir un intervalo de confianza con la finalidad de estimar el valor de una media poblacional y saber cómo interpretar este tipo de intervalos de confianza. Saber cómo determinar el tamaño necesario de la muestra para estimar una media poblacional. Okay. A ver, la media muestral, así como que X con su rayita arriba, es la mejor estimación puntual de la media poblacional, que sería nada más la X. Debido a que las medias muestrales tienden a variar menos que otras medias de tendencia central. Vamos a hacer un ejemplo. Aquí vemos el ejemplo de pesos de los hombres. Han muerto personas en accidentes de embarcaciones y aviones debido al uso de una estimación obsoleta del peso medio de los hombres. En décadas recientes, el peso medio de los hombres ha aumentado de manera considerable, por lo cual es necesario recalcular la estimación. Se tienen los siguientes datos estadísticos muestrales de una muestra aleatoria simple. La muestra es de 40 personas sobre la media poblacional. Es de 172.55 libras. Y investigaciones realizadas por otras fuentes sugieren que la población de los pesos del hombre tiene una desviación estándar dada por 26 libras. Entonces, calcule la mejor estimación puntual del peso medio de la población de todos los hombres. Bueno, aquí no las está dando. Es 172.55 libras. Entonces, pues esa parte ya quedó resuelta, ¿no? Ahora vamos tenemos que construir un intervalo de confianza del 95% para el peso medio de todos los hombres. Vamos a ver. Este es el ejercicio. Ok, entonces construir un intervalo de confianza. Nos vamos a hacer mitad, estadísticas básicas, nos muestra. En este caso vamos a utilizar los datos resumidos y tenemos tamaño de la muestra, no creo que no hacemos. Ok, no, creo que no.
Pues acá, a ver, vamos a nuevo. Estadísticas. Estadísticas avanzan por sí. Vamos a ver, el tamaño de la muestra es de 40. La muestra es de 172.55. La desviación estándar perdón, disculpen, es de 26 libras. No vamos a realizar la prueba de hipótesis. Y aceptar. Y pues bueno, aquí tenemos el intervalo de confianza. Que de esto, que es de 164.49 hasta 108.61. Ahora tenemos que calcular el tamaño de la muestra necesaria. Calcula el tamaño de la muestra necesaria si se desea tener un margen de error del 5% con la desviación estándar. Vamos aquí. En este caso vamos con la media. Tenemos que la desviación estándar es del 26. Tenemos estimar el tamaño de la muestra y con un margen de error del en este caso 5%, 0,5%, y niveles de confianza del 95%. Le damos OK. Wow. Es mucho, ¿no? Entonces, control V. Será 5 aquí. Ok. Bueno, si el margen de error es de 5, el tamaño de la muestra debe ser de 107. Bueno, de acuerdo aquí a la explicación del video del profesor, sí estoy un poquito confuso. Porque, bueno, en la explicación, pues usted nos pone como ejemplo que se pone 5, pero pues bueno, debería de ser, si es el 5%, debería ser 0.05. Pero pues la maestra sí está, sí, o sea, es bastante, ¿no? Ya, de hecho es de 1.038.733. Voy a tomarlo como la explicación del video, voy a ponerlo como 5. Y pues el tamaño de la muestra va a ser de 107. Vamos a resolver el siguiente ejercicio. Dice el conteo de glóbulos rojos en la sangre. Se obtiene una muestra aleatoria siempre de 50 adultos que incluyen hombres y mujeres. Se mide el conteo de glóbulos rojos, glóbulos por microlitro de cada persona. La media muestral es de 4.63. La desviación estándar poblacional para los conteos de los glóbulos rojos es 0.54. Calcule la mejor estimación puntual de la media del conteo de los glóbulos rojos. Bueno, pues aquí ya lo tenemos, es de 4.63. Entonces hay que construir un intervalo de confianza para el conteo medio de los glóbulos rojos. Vamos aquí, Z, estadística básica,
Tamaño de la muestra, en este caso son 50. Si me dan control los rostros, la media de la muestra es de 4.63 y tenemos con la desviación estándar es de 0.54. No vamos a utilizar la prueba de hipótesis, eso viene más adelante con un nivel de confianza del 99%. Le damos a aceptar. Y bueno, vemos que nuestro intervalo de confianza, vemos que la muestra es de 50 adultos, como aquí lo especifica. Nuestra media es de 4.63, el error estándar de la media, vemos que es de 0.0764 y nuestro intervalo de confianza del 99% para estos datos va desde el límite inferior es el 4.43 al límite superior que es el 4.82. Ahora vamos a resolver el inciso 3. Calcule el tamaño de la muestra necesaria si desea tener un margen de error del 0.25. La desviación estándar de la población es del 54.054 a un nivel de confianza del 99%. Entonces nos vamos a estadísticas. Vamos por la media. La desviación estándar que tenemos es de 0.54. Tenemos el tamaño de la muestra. El margen de error es del 0.25. Lo voy a tomar así. Con un margen, un nivel de confianza del 99%. ¿Vale? Entonces, el tamaño de la muestra, para que cumplamos con todo esto todos estos parámetros que nos pide el inciso C, debe ser de 35 adultos, 35 adultos. Genial. Una vez más, aquí tengo mis dudas. Pero bueno, nada más voy a hacerlo así como para... Esta parte sí tengo mis dudas, pero bueno, vamos a dejarlo así. Vamos a continuar con un siguiente, pero... Ok, bueno, vamos a seguir con el siguiente. Estimación de la media poblacional con la desviación estándar desconocida. Cuando se desconoce la desviación estándar, se utiliza la distribución T-Student en vez de la distribución normal, suponiendo que cumplen los requisitos relevantes. La media muestral de la media poblacional es la mejor estimación puntual de la media. ¿No? La distribución T-Student, desarrollada por William Gossett. Gossett era un empleado de la cervecería Guinness Brewery que necesitaba de una distribución que pudiera utilizarse con muestras pequeñas. La cervecería irlandesa donde trabajaba no permitía la publicación de resultados de investigaciones, así que Gossett publicó bajo el seudónimo de Student. El número de grados de libertad para un conjunto de datos muestrales recolectados es el número de valores muestrales que pueden variar después de haber impuesto ciertas restricciones a todos los valores de los datos. El número de grados de libertad suele abreviarse como GL.
Por ejemplo, si 10 estudiantes tienen puntuaciones de examen con una media de 80, podemos asignar con libertad valores de las primeras 9 puntuaciones. Pero la décima puntuación se calcula, la suma de 10 puntuaciones debe ser de 800. Así que la décima puntuación debe ser igual a 800 menos la suma de las primeras 9 puntuaciones. Entonces, que esas primeras 9 puntuaciones pueden seleccionarse con libertad para adoptar cualquier valor. Decimos que existen 9 grados de libertad disponible. El número de muestras menos, en este caso serían las 9 puntuaciones. Propiedades de la distribución test-student. La primera es la distribución test-student es diferente para distintos tamaños de fuerza. De muestra, perdón. La distribución test-student tiene la misma forma de campana de Gauss simétrica que la distribución normal estándar, pero refleja una mayor variabilidad con distribuciones más amplias de lo que se espera con muestras pequeñas. La distribución test-student tiene una media de t es igual a 0, así como la distribución normal estándar tiene una media de z igual a 0. 4. La desviación estándar de la distribución test-student varía con el tamaño de la muestra, pero es mayor a 1, a diferencia de la distribución normal estándar que tiene la desviación estándar. 5. Conforme el tamaño de la muestra se vuelve más grande, la distribución test-student se acerca más a la distribución normal estándar. Elección entre distribuciones Z y T. Utiliza la distribución normal Z, desviación estándar conocida y población distribuida normalmente. Cuando conocemos la desviación estándar y la muestra es mayor a 30. ¿Cuándo debemos utilizar la distribución normal T? Cuando desconocemos la desviación estándar y la población distribuida y tiene una población distribuida normalmente. Cuando desconocemos la desviación estándar y la muestra es mayor a 30. Entonces vamos a ver un ejemplo. El ejemplo, peso de basura. El conjunto de datos en el archivo anexo incluía un peso de libras. Se la vamos. Probablemente es una muestra de 62 hogares. Inciso A. Calcula la mejor estimación puntual del peso medio de la población de la basura desechada por los hogares. Inciso B. Construye un intervalo de confianza del 95% de la basura desechada por los hogares. Aquí vamos a responder los dos incisos por medio de la ayuda de nuestro buen amigo. Aquí está nuestro archivo, ya lo tenemos abierto, tenemos las 62 muestras, como podemos ver. Aquí están nuestras 62 muestras. Entonces, no, ya me pasé. Es este. Vamos a subirlo un poquito. Aquí está. Vamos a ponerle 63. Que para todo vaya andando. Venga. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aplicar al señor buen Gauss o alias student. Vamos a estadísticas básicas. Y como en los anteriores ejercicios, utilizamos muestra Z en este caso. Como no conocemos la desviación estándar, vamos a utilizar la muestra T de student. Entonces, en este caso tenemos una lista, una columna. Entonces le damos aquí, lo seleccionamos. Aquí nos pide que sea con un 95%, hasta el 95% del intervalo de confianza le damos estándar. Ok, aquí ya vemos que aquí tenemos que el inciso A es de 27.42
Calcula la estimación control del peso medio de la población de la basura desechada por 62 hogares. Es de 27.42. Aquí vemos la muestra total de 62. Y el intervalo de confianza de 95% para la basura desechada por 62 hogares. En este caso, con estas muestras, el intervalo de confianza va desde el 24.28, que es el límite inferior, hasta el 30.60, que es el límite, ¿son libras? Que es el límite superior. Perdón. Entonces vamos a pasar al ejercicio 3. Calcule el tamaño de la muestra necesaria si se desea tener un margen de error del 3% de la desviación estándar o la población, cuando la desviación estándar es 13.63 libras con un nivel de confianza del 63. Entonces nos vamos aquí, vamos la muestra, tamaños de muestra por estimación. Vamos a dejar la media. Entonces la desviación estándar que tenemos aquí es de 13.65. Queremos el tamaño de la muestra. Margen de error para nuestro nivel de confianza es de 3. Y con un nivel de confianza del 95%. ¿Va? Entonces, ¿qué significa? Que para que el tamaño de la muestra necesario para que el margen de error sea del 3% y la desviación de estándar de la población sea de 13.69 con un nivel de confianza, tienen que ser de 82 hogares. ¿Okay? Bueno, pues vamos a resolver otro ejercicio. Una muestra aleatoria de los pesos al nacer de 186 bebés tiene una media de 3.103 gramos y una desviación estándar de 696 grados. Al contrario del primer ejercicio, que tenemos los datos por columna, en este caso tenemos los datos estadística. Vamos a la student. En este caso tenemos los datos resumidos. ¿Cuál es el tamaño de la muestra? Entonces, el tamaño de la muestra son 186. La media de la muestra es 3.103 gramos. La desviación estándar es de 696 gramos. Nos pide que sea con intervalo de 95%. Lo tenemos aquí. Entonces le damos a aceptar. Bien. Entonces, el inciso A nos pide que calculemos la mejor estimación puntual del peso medio de la población, de los pesos de los bebés al nacer. Este sería sería 3. Bueno, pues aquí está. Es 3.103, de hecho, aquí sí lo tenemos. Ahora construyamos un intervalo de confianza. El intervalo de confianza va desde el límite superior, que es de 3.002.3 gramos hasta 3.203.7 gramos. Está aquí nuestro intervalo de confianza. Bien, ahora tenemos que calcular el tamaño de la muestra necesario si se debe tener un margen de error del 10% de la desviación estándar de la población. Cuando la desviación estándar de la población es de 465 gramos a un nivel de confianza del 95%. Entonces nos vamos para acá. El tamaño de la muestra. En este caso, la desviación estándar es de 465
Debemos estimar el tamaño de la muestra, que eso es lo que queremos. Entonces los márgenes de error, el intervalo de confianza, el margen de error es de 10. Y los límites de confianza es de 95, como que no los pide. Wow. Bueno, entonces para 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 tener un margen de error del 10% con una población estándar de 465, el tamaño de la muestra debe ser de 8309 bebés. Bastante amplio, ¿verdad? Bastante amplio. Bueno, vamos a pasar al siguiente ejercicio. Ok, dice estimación de la varianza poblacional. La distribución de la probabilidad chi cuadrada sirve para construir estimaciones de intervalos de confianza para una desviación estándar o varianza poblacional. Para la distribución chi cuadrada se utiliza el siguiente criterio para los grados de libertad. Ya lo vimos anteriormente, lo habíamos mencionado, los grados de libertad es la muestra, el tamaño total de la muestra menos 1. Propiedades de la distribución de chi cuadrada. La distribución chi cuadrada no es simétrica, a diferencia de las distribuciones normales de Student. Conforme aumenta el número de grados de libertad, la distribución se vuelve más simétrica. Los valores de chi cuadrada pueden ser 0 o positivos, pero no pueden ser negativos. La distribución de chi cuadrada es diferente para cada número de grados de libertad, y el número de grados de libertad está dado por GL es igual a la muestra menos 1. Conforme aumenta el número de grados de libertad, la distribución chi cuadrada se aproxima a una distribución normal. La varianza muestral es la mejor estimación puntual de la varianza poblacional. Los valores de la varianza muestral tienden a producir errores más pequeños por estar más cercanos a la varianza poblacional que otras medidas de variación sesgadas. La desviación estándar muestral suele utilizarse como una estimación puntual de la desviación estándar, aun cuando es una estimación sesgada. Si el tamaño de la muestra es grande, el sesgo es tan pequeño que podemos utilizar la desviación estándar S como una estimación de la... pues esa es la desviación estándar. Perdón, la varianza muestral. Y como una estimación de la desviación estándar razonable, bueno, aunque ese es una estimación sesgada, se usa con frecuencia como una estimación puntual de la desviación estándar. Y vamos a pasar a ver ahorita unos ejercicios. Ok, bueno, ya abrí el archivo para el cual vamos a resolver este ejercicio. Por eso es que pausé la grabación. Vamos a resolver este ejercicio. Utiliza las calificaciones de crédito FICO en el archivo anexo para construir un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar para todas las calificaciones de crédito. El inciso A, calcula la mejor estimación puntual para la desviación estándar de las calificaciones de crédito. El inciso B, construye un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar de las calificaciones de crédito. Vamos a, como en el ejercicio anterior, los últimos dos ejercicios anteriores, perdón, vamos a resolver estos dos ejercicios, el inciso A y el inciso B, una sola. Entonces nos vamos a Minitab. Aquí ya tenemos las calificaciones FICO, que son los 100 datos, como vamos a observar. Entonces nos vamos a estadísticas básicas y nos vamos a agarrar la varianza. En este caso, calificaciones, seleccionar, y
es del 95%. Vamos a sector. Tenemos el número total de la muestra, que es 100. Calcule la mejor estimación puntual para la desviación estándar de las calificaciones del crédito. La mejor va a ser esta, 92.2. Entonces con esto ya resolvimos el inciso A. De ahí nos pasamos al inciso B, que tenemos aquí nuestro intervalo de confianza del 95%. Vamos a utilizar el H cuadrada, que va a estar entre el límite inferior es de 81.0 y el límite superior es de 107.1. Ok, ya lo habíamos repetido, yo lo repito muchas veces en ejercicios anteriores, y probablemente lo vuelvo a mencionar en ejercicios que vengan. Pero este intervalo de confianza no significa que con aquí específicamente con este ejercicio, el 95% está dentro de... No, lo que significa es de que tengo que hacer varios muestreos de n cantidad de muestreos. En el 95% de esto, pongamos que son 10. En esos 10 en esos 10 muestreos, en el 95% de los 10 muestreos, que sería como 9.5, se va a encontrar entre estos dos rangos, ¿no? Entre el intervalo de confianza. Bueno, entonces vamos al inciso C. Calcule el tamaño de la muestra necesaria si se desea tener un margen de error del 10% con la desviación estándar de 75 puntos a un nivel de confianza del 95%. Ok, igual nos vamos aquí a estadísticas básicas. Muestreo. Aquí tenemos la desviación estándar. Entonces vamos por la desviación estándar. La desviación estándar es de 75. Queremos estimar el tamaño de la muestra, y el margen de error va a ser de 10% con un nivel de confianza del 95%. Ya lo tenemos aquí por default. Y venga, el tamaño de nuestra muestra debe de ser de 140 para que cumpla con nuestros requisitos. Cuando la muestra es de 140, vamos a tener un margen de error de 10% con una desviación estándar del 75 puntos con un nivel de confianza del 95%. Ahora vamos a resolver otro ejercicio. Aquí tengo el otro consumo de kilowatts. Y aquí nos dice consumo de energía de una casa. Utilice las cantidades muestrales del consumo de energía en kilowatts en el archivo anexo, el cual es para consumir un intervalo de confianza para la desviación estándar de todas las cantidades del consumo de energía. Perdón. Ok. Entonces, bueno, el inciso A, calcule la mejor estimación puntual para la desviación estándar del consumo de energía. El inciso B, construye un intervalo de confianza de 95% para la desviación estándar del consumo de energía. Entonces, como aquí nos pide el consumo de energía en kilowatts, de esta muestra de 48. Entonces, vamos a ver, nos vamos aquí a estadísticas, nos vamos a la varianza, tenemos consumo en kilowatts y nos pide que sea 95, que es por default. Y bueno,
El primer inciso es la mejor estimación puntual de la desviación estándar, que va a ser de 692 kilowatts. Vemos que la muestra total es de 48. Tenemos aquí la varianza, que es de 479.021. Y tenemos aquí el inciso B, consigue el intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar del consumo de energía. Tenemos que su límite inferior es de 576 y el límite superior es de 867. Bien, ahora vamos a resolver el inciso C, que calcula el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 10% con una desviación estándar de 250 kilowatts a un nivel de confianza de 90. Pues vamos a estadísticas básicas, potencia de la muestra, N. Entonces aquí nos vamos con la desviación estándar. La desviación estándar es de 250 kilowatts. Es el tamaño de la muestra y el margen de error es de 10%. Bueno, en sí estamos bien, porque nada más vamos a corroborar que nos pide... no, el nivel de confianza es de 90. Aquí lo teníamos con 95. Entonces ya tenemos que el nivel de confianza es de 90, entonces por ende nos va a cambiar los resultados. Y vemos que el tamaño de la muestra debe de ser de... Cuando el tamaño de la muestra es de 921 muestras, o sea, valores, vamos a tener un margen de error del 10% con una desviación estándar de 250 kilowatts con un nivel de confianza del 90%. Genial. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Reyes Cruz Marco Antonio. Actualmente estoy en el tercer semestre de Ingeniería Industrial en el Instituto Tecnológico Nacional de México, Campus Tijuana. En este video vamos a ver y a resolver algunos ejercicios de la unidad 4 de Estadística Inferencial, impartida por el profesor Diego Alfredo Velarde López. Antes de pasar a los ejercicios, vamos a ver varias definiciones que van a ser importantes para comprender un poquito mejor, ¿no? Y saber sus definiciones. El primer ejercicio que vamos a resolver vamos a hablar sobre las pruebas de las hipótesis, ¿no? Y en estadísticas, una hipótesis es una afirmación o aseveración acerca de una propiedad de una población. Una prueba de hipótesis o prueba de significancia es un procedimiento para someter a prueba una afirmación de una propiedad de una población. De ahí la regla eventual inusual para la estadística inferencial. Si con un supuesto determinado la probabilidad de un evento observado en particular es muy pequeña, concluimos que probablemente el supuesto es incorrecto. La hipótesis nula, denotada con H0, es la afirmación de que el valor de un parámetro poblacional como una proporción, media o desviación estándar es igual a un valor establecido. La hipótesis nula se prueba en forma directa, en el sentido de que suponemos o fingimos que es verdadera y llegamos a una conclusión para rechazarla o no. H0 es la expresión simbólica de que el parámetro iguala el valor fijo que se somete a consideración. La hipótesis alternativa, denotada con H1 o HA, es la afirmación de que el parámetro tiene un valor que, de alguna manera, difiere de la hipótesis nula. La hipótesis alternativa debe emplear alguno de estos símbolos, que es menor, mayor o bien, igual, diferente. H1 es la expresión simbólica que no contiene la igualdad. Métodos de prueba de hipótesis. La región crítica o región de rechazos es el conjunto de todos los valores del estadístico de prueba que puedan provocar que rechacemos la hipótesis nula.
El nivel de significancia, denotado con alfa, es la probabilidad de que el estadístico de prueba caiga en la región crítica. Cuando la hipótesis nula es verdadera, si el estadístico de prueba cae en la región crítica, rechazamos la hipótesis nula, de manera que alfa es la probabilidad de cometer el error de rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera. Un valor crítico es cualquier valor que separa la región crítica, donde rechazamos la hipótesis nula, de los valores del estadístico que prueba que no conducen al rechazo de la hipótesis nula. Los valores críticos dependen de la naturaleza de la hipótesis nula, de la distribución muestral que se aplique y del nivel de significancia alfa. El valor P o valor P de probabilidad es la probabilidad de obtener un valor del estadístico de prueba que sea al menos tan extremo como el que representa los datos muestrales. Suponiendo que la hipótesis nula es verdadera, los valores P se pueden calcular después de encontrar el área que está más allá del estadístico de pruebas. Tipos de pruebas de hipótesis. Prueba de dos colas. La región crítica se encuentra en las dos regiones de las colas extremas bajo la curva. Aquí y aquí. Signo usado es H1, es diferente de prueba de dos colas. Prueba de cola izquierda. La región crítica se encuentra en la región cola extrema izquierda bajo la curva. Como podemos ver en la imagen, el signo usado es H1 es menor que prueba de cola izquierda. Prueba de cola derecha. La región crítica se encuentra en la región cola extrema derecha bajo la curva. Como podemos observar en la imagen, se encuentra del lado derecho y el signo que se usa es H1 es mayor que prueba de cola derecha. Decisiones y conclusiones. El procedimiento de pruebas de hipótesis requiere que probemos directamente la hipótesis nula, de manera que nuestra conclusión inicial será una de las siguientes. En el primer caso, se rechaza la hipótesis nula y en el segundo caso no se rechaza la hipótesis nula. De ahí nos pasamos al criterio de decisión. La decisión de rechazar o no rechazar la hipótesis nula suele realizarse por medio del método del valor P de pruebas de hipótesis o con el método tradicional o método clásico. No obstante, en ocasiones la decisión puede basarse en intervalos de confianza. En años recientes el uso del método del valor P ha aumentado junto con la inclusión de valores P en los resultados de programas de cómputo. Aquí tenemos el método del valor de P. Y aquí dice, si el valor P es menor o igual a alfa, rechace H0. ¿no? Si el valor P es mayor a alfa, no hay que rechazar a H0. Aquí vemos un ejemplo. Voy a hacer un poquito de zoom. Vemos el ejemplo. Empezamos con el ejemplo y aquí tenemos un cuestionamiento. ¿La afirmación original contiene la condición de igualdad? Sí, la afirmación original contiene igualdad. ¿Qué pasa si tiene sí? Lo rechazamos. H0, sí, rechacé H02. En este caso, el planteamiento de la conclusión final, existe una evidencia suficientemente que justifica el rechazo de la afirmación de que cualquier cosa que nos planteamos en este caso, por ejemplo la afirmación original. Aquí vemos que este es el único caso en el que se rechaza la afirmación original. Este nuevo PDF no me gusta. Ahora, dentro del mismo caso, cuando agregamos sí y decidimos no rechazarla, no existe suficiente evidencia que justifique el rechazo de la afirmación original. Ahora, si nos vamos en el primer cuestionamiento, si la afirmación original contiene la condición de igualdad, la respuesta es no, la afirmación original no contiene igualdad y se convierte en H1.
Rechazamos H0. Sí, los datos muestrales sustentan la afirmación de la afirmación original. Vemos que este es el único caso en el que sustenta la afirmación original o el planteamiento del cual estamos haciendo el análisis. Ahora nos vamos por el no. Rechazamos H02. No existe evidencia muestral suficiente para sustentar la afirmación original. ¿Okay? Aquí es donde pueden entrar estos errores de prueba de las pruebas de hipótesis. Error del tipo 1. El error de rechazar la hipótesis nula cuando en realidad es verdadera. Se utiliza el símbolo de alfa para representar la probabilidad de un error tipo 1. Error tipo 2. El error de no rechazar la hipótesis nula cuando en realidad es falsa. Se utiliza el símbolo de beta para representar la probabilidad de un error tipo 2. Ya después también, como último, tenemos la potencia de una prueba de hipótesis. Es la probabilidad, que es 1 menos beta, de rechazar una hipótesis nula falsa. Se calcula utilizando un nivel de significancia alfa particular y un valor específico del parámetro probacional que representa una alternativa al valor considerado verdadero en la hipótesis nula. Bueno, todo esto lo vamos a entender conforme vayamos avanzando y resolviendo algunos problemas, como vamos a utilizar un ejemplo, ¿no? Para entender un poquito más todos los conceptos que acabamos de conocer. Ejemplo, primero tenemos un ejemplo de unas bombas de gasolina, el cual dice: cuando se examinó la exactitud de bombas de gasolina en una ciudad, autoridades especialistas en la calidad del combustible examinaron las bombas y encontraron que 1299 no eran precisas dentro de 3.3 onzas al despachar 5 galones y que 5.686 bombas eran precisas. Utiliza un nivel de significancia de 0.01 para someter a pruebas las afirmaciones de que menos del 20% de la bomba de gasolina no son imprecisas. No, nos vamos a ir a aquí, hojas. Vamos a ver. Aquí ya los tengo resueltos, pero vamos. Vamos a resolver estas estadísticas básicas. Estadísticas básicas, proporciones. Datos resumidos. Entonces, ¿qué nos plantea el problema? No, es el PDF. Después lo hacemos así. Ok, entonces esto lo hacemos más pequeño. Y esto vamos a cerrarlo. Ok, ahora sí, estadísticas. Vamos a ver qué son. Son 299 más 86.
Más 86 más 1299. Son estadísticas básicas, proporción, datos resumidos, el número de eventos, de las pruebas, de las bombas que se encontraron que no eran precisas son 1299. El número de ensayos total son 6985, por eso hice la suma, ¿no? Son esto el número total de eventos. Como aquí no nos los especifica, pues nada más hacemos la suma. Entonces nos pide que la afirmación debe tener menos del 20%. Entonces aquí nos punto 20, nos vamos a opciones. La probabilidad de confianza va a ser del 99%, ya que aquí nos pide el ejercicio que utilicemos un nivel de significancia del 0.1%. Entonces lo que aquí lo vamos a llamar es de 1 le restamos el 0.1, por eso nos da el 99%. Entonces le vamos a aceptar. Ok. Y bueno, en este caso es el número de muestras, el evento en el que las bombas no tienen una discrepancia por 3.3 onzas cada 5 litros. El límite superior es de 0.019, que quiere decir que no llegamos al 20%. Significa que en este caso podemos afirmar que esta afirmación es correcta. Utilizan menos del 20% de las bombas de gasolina de esa ciudad son imprecisas. Los datos muestran que esa afirmación es correcta. El valor de P es de 0.002. No llegamos al punto 20. Entonces sí, que es aquí, 0.02. Entonces eso significa que sí podemos afirmar que el 20% de las bombas de esa ciudad, más bien menos del 20% de las bombas de gasolina de esa ciudad son imprecisas. Aún así es bastante, ¿verdad? Pero bueno, no sabemos si son 3.3 onzas menos o 3.3 onzas más. Usualmente es menos, ¿verdad? Ok, bueno, entonces... Y aquí tenemos nuestra prueba de hipótesis con el asistente. Que Ok, eso no debiera de... Ahora, ¿dónde estás? Mitad. De igual manera, podemos hacer esta misma prueba con el asistente. Prueba de hipótesis. Nos vamos aquí a la P, que es defectos de muestra, que vamos a calcular P. Entonces prueba, vemos aquí que son las 690.85 las muestras totales y los eventos defectuosos, un 20%. Queremos que el defecto de los eventos sea menor al 20% y el nivel de significancia es del 0.01. Vamos a aceptar. Y bueno, aquí tenemos esto y podemos ver, tenemos aquí los comentarios, ¿no? Usted puede concluir que el porcentaje de defectuosos es menor que el 20% con el nivel de significancia de 0.01, lo que ya habíamos afirmado con el anterior ejercicio de estadísticas básicas,
Pero pues bueno, aquí con la función de este asistente es hacernos la vida más fácil, ¿verdad? Aquí ya tenemos, incluso nos arroja comentarios, al menos en la versión en Minitab 19. Creo que en Minitab 18 no lo hace, no estoy seguro. Y usted puede tener una seguridad del 99% de que el porcentaje de defectuosos verdaderos es menor que el 19.70. Eso está bastante bien. Ok, esta es una de las tablas, pero de igual manera le damos fly. Aquí tenemos un poquito más de información. Vamos, la diferencia, tamaño de la muestra. Y pues está bastante coqueto esto, ¿no? Aquí tenemos esto también. La muestra es suficiente para detectar una diferencia entre el porcentaje del defectuoso y el objetivo. Es la manera en que nos presenta el asistente. Bien. Ahora tenemos aquí un ejercicio el cual vamos a resolver. Pero aquí. Bien, ahora vamos a resolver este ejercicio de detectores de mentiras. Vamos a ponernos la mitad aquí y vamos a ir a la mitad, nada más como para ver nos está pidiendo, ¿no? Detectores de mentiras. Los ensayos de un experimento comparado incluyen 98 resultados, 24 casos en los que resultan incorrectos y 74 casos con resultados correctos, según datos del experimento realizados por los investigadores. Utilice el nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que este tipo de resultados de polígrafo son correctos en menos del 80% de las veces. ¿Ok? Entonces nos vamos aquí a Minitab, estadísticas básicas, proporciones. Es el número de eventos que queremos, son las afirmaciones de que los resultados del polígono son correctos. Entonces, en este caso son 74 casos. El número de ensayos son 98. Nos está pidiendo un 80%. Y el nivel de significancia va a ser del 0.5. Entonces, el nivel de significancia es le restamos el 1 al nivel de significancia, que nos va a dar 95 por ende. Entonces, aquí le damos a aceptar y aceptar. Ok, ¿qué nos dice? Número de eventos. El planteamiento nos dice: utilice el nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la afirmación de que este tipo de resultados del polígrafo son correctos en menos del 80% de las veces. Si vemos los resultados, principalmente aquí, no tenemos, debido al análisis que hemos tenido, esta afirmación es incorrecta. No tenemos suficientes datos como para tal afirmación. Otra manera de hacerlo es aquí con el asistente. Y aquí el asistente nos va a resolver la vida. Entonces 74, 80. Y bueno, como les había comentado, no existe suficiente evidencia para concluir que el porcentaje de defectuosos es menor al 80% en el nivel de significancia de 0.5. ¿Sí? O sea,
Al contrario del primer ejemplo, aquí lo tenemos que rechazar, porque dado el resultado de este análisis, no, o sea, no podemos fundamentarlo, ¿no? Cuantifica la incertidumbre asociada con el estímulo del porcentaje de defectuosos a partir de los datos de la muestra. Usted puede tener una seguridad del 95% de que el porcentaje de defectuosos verdadero es menor que el 82.50. He ahí, nosotros creemos que sea menor del 80%. Aquí ya nos está dando la respuesta. Ahora, nos vamos más abajito, analizamos esto, y como vemos, 80 debe de estar como por aquí, y pues obviamente si nos pasamos, ¿no? Igual aquí vemos esto. Sus datos no proveen suficiente evidencia para concluir que el porcentaje de defectuosos es menor que el objetivo. Una vez más, por eso es que tenemos que rechazarlo. Esto podría deberse a que el tamaño de la muestra es demasiado pequeño de acuerdo con el tamaño de su muestra y alfa. Usted tendría una probabilidad de 90% de detectar una diferencia de menos 12.72. Para determinar que es tan grande debe ser su muestra para detectar una diferencia que tenga implicaciones prácticas. Bueno, en pocas palabras, el resultado, como les digo, es lo que tenemos que rechazar esto. Entonces, concluimos que es incorrecto esto. ¿Ok? La prueba de afirmación de que este tipo de son correctos es menor de 80%, no es rechazado. No, o sea, tenemos más del 80%. Esta afirmación es falsa. Ok, ahora vamos a pasar a otros ejercicios. Bien, ahora vamos a pasar a una prueba de afirmación respecto a una media o desviación estándar con desviación estándar conocida. El objetivo es someter a prueba una afirmación sobre una media poblacional con desviación estándar conocida mediante el uso de un método formal de prueba de la hipótesis. ¿Cuáles son los requisitos? Conocer la desviación estándar, que el tamaño de la muestra sea mayor a 30 y los tamaños de la muestra que sean menores a 30 si los datos cumplen con la condición de la normalidad. Entonces aquí tenemos un ejemplo, ¿no?, de los barcos sobrecargados, que dice así: debido a una estimación obsoleta del peso medio de hombres y mujeres, han muerto personas en accidentes de barcos. Si utilizamos los pesos de una muestra aleatoria simple de hombres, se obtienen las siguientes estadísticas muestrales. Son 40 y la media es de 172.55 libras. Investigaciones de muchas otras fuentes sugieren que la población de pesos de hombres tiene una desviación estándar de 26 libras. Utiliza estos resultados para someter a prueba la afirmación de que los hombres tienen un peso medio mayor de 166.3 libras, que era la recomendación de peso M0404 del National Transportation and Safety Board. Utiliza un nivel de significancia de 0.05 y el método del valor de P. Bueno, vamos a esta Minitab. Entonces, está bien. Está bien. Vamos a ver. Ok, entonces el número de muestras es de 40.
La media de la muestra es de 172. 155. La desviación estándar es de 26. Y la media sería hipotética. Son 166.3 libras. Opciones. Como el nivel de significancia es de 0.05, tenemos que restar 1 menos 0.05, lo cual nos va a dar 95. Y pues lo que nos dice aquí, ¿no? Debe ser mayor que la media hipotética, ¿no? Entonces, bueno, le damos a aceptar. ¿Qué es lo que vemos aquí? Bueno, aquí ya tenemos los resultados. Nuestra media hipotética es 166.3 libras. La que vemos aquí que el límite inferior es de 165.79. Aquí vemos el total de muestras que son 40, la media de estas muestras que son 40, el error estándar de la media, la desviación estándar conocida que es de 26. El valor de P es 0.064. ¿Qué es lo que quiere decirnos? Bueno, para empezar, aquí ya estamos estamos en 1.65.79, lo cual nos pide lo cual nos dice que no hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. Eso quiere decir que no es verdad que los hombres tienen un peso medio mayor de 166.3 libras. ¿Por qué? Porque nuestro nivel de significancia es de 0.05 y vemos que este es mayor. Para poder rechazarla debería de ser menor. Debe de ser mejor a 0.05. Pero pues vemos que aquí el valor de P es mayor, es de 0.064. Entonces, una vez más, no hay, de acuerdo a todo el análisis, no tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. Hay otro... vemos que vamos a resolver otro ejercicio, que son unas latas de Coca-Cola. Una muestra aleatoria simple de 36 latas de Coca-Cola regular tiene un volumen medio de 12.19 onzas. Vamos a suponer que la desviación estándar de todas las latas de Coca-Cola regular es de 0.011 onzas, que utilizaron un nivel de significancia de 0.01 para someter a prueba la afirmación de que las latas de Coca-Cola regular tienen volúmenes con una media de 12 onzas, como se afirma en la etiqueta. Ok, vamos a hacer lo mismo aquí. Vamos a poner esto en medio, mitad. Y ahora esto lo vamos. En este caso las muestras son 36 latas. La media de la muestra son 12.19 onzas. La desviación estándar es de 0.11. La media hipotética a la que queremos llegar es 12. Y aquí nos dice que el nivel de significancia es de 0.01. Entonces,
Nuestro nivel de confianza va a ser del 99. Una vez más, tenemos que restarle 1 al nivel de significancia. A 1 le tenemos que restar el nivel de significancia. Esto nos da como 99. Vamos a dejarlo como media. Igual la media tiene que ser la media hipotética. Esto lo vamos a explicar. Vamos a dar en aceptar. Y bueno, al contrario del ejercicio anterior, en el cual nuestro valor de P era mucho mayor que nuestro nivel de significancia, en este caso probablemente el valor de P sea 0.00 algo. Aquí nos da el valor preciso. Pero de acuerdo a esto, como el valor de P no es mayor al nivel de significancia de 0.01, damos por hecho que, o afirmamos, que las latas tienen en promedio, podemos afirmar que las latas de Coca-Cola regular tienen un volumen con una media de 12 onzas. Sí, esto es real, esto es verdadero. Podemos afirmarlo. Es el caso opuesto al ejercicio anterior, que nuestro valor de P superaba el nivel de significancia, lo cual y superaba pues la media. Vemos aquí el total de las muestras, que son 36, la media de 12.19 onzas, el error estándar de la media es 0.0018 y el límite inferior con 99% de confiabilidad es de 12.18. Se puede decir que estas serían onzas. Entonces sí, como lo dice la etiqueta, la media son de 12 onzas. O sea, no es menor de 12 onzas. Entonces sí, cuando compras una lata de Coca-Cola, tienes la confianza de que mínimo tienes tus 12 onzas, como lo dice la etiqueta, ¿no? La etiqueta te dice que tiene 12 onzas y probablemente tenga un poquito más, ¿no?, de 12 onzas, lo cual es mejor como consumidor. Okay. Vamos a pasar a otro tema. Bien, ahora vamos a pasar a otro ejemplo de las... la prueba es una prueba de una afirmación respecto a una media con desviación estándar desconocida. ¿Cuál es el objetivo? Someter a prueba una afirmación sobre una media poblacional cuando no se conoce su desviación estándar, mediante el uso de un método formal de pruebas de hipótesis. ¿Cuáles son los requisitos? El tamaño de la muestra debe ser mayor de 30 y cuando el tamaño de la muestra es menor que 30, si los datos cumplen con la condición de la normalidad. Vamos a ver un ejemplo. El ejemplo de exceso de velocidad en California. Se obtiene una muestra aleatoria siempre de 40 velocidades en millas por hora de automóviles que viajan en una sección de la carretera 405 en Los Ángeles. La muestra tiene una media de 68.4 millas por hora. Y una desviación estándar de 5.7 millas por hora. Según datos de Sigaler, utiliza un nivel de significancia de 0.5 para someter la prueba de afirmación de que la velocidad media de todos los automóviles es mayor que la velocidad máxima permitida en 65 millas por hora. Bueno, vamos a ver mitad y unidad.
Venga. Entonces, de acuerdo al ejercicio, entonces estadísticas básicas de nuestra muestra es de 40. La muestra tiene una media de 68.4 con una desviación estándar de 5.7. 5.7 según los datos de SEO. Okay. Disculpen. Problemas técnicos con las mascotas. Entonces quedamos 40 por la media de la muestra de 68.4, una desviación estándar de 5.7. Vamos a utilizar las 65 millas de las hipótesis. Aquí el nivel de significancia es de 0.05. Entonces está 95 y aquí va a ser mayor que la media hipotética. ¿Por qué? Que todos los automóviles es mayor. Utilizamos mayor porque aquí no nos especifica el problema, ¿no? Para someter a prueba la afirmación de que la velocidad media de todos los automóviles es mayor que la velocidad máxima permitida de 65. Bueno, nos corroboramos, mayor 95. Aceptar 95 porque bueno, al A1 se le tiene que descontar el nivel de significancia. Entonces por ende nos da .95. Vamos a aceptar. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, tenemos el número de muestras que son 40, la desviación media que es 68.4, la desviación estándar que es de 5.7, la error estándar de la media. Entonces el límite inferior que es 66.82, este dato nos importa, pero el dato que nos va a decir todo es el valor de P. Bien, tenemos un nivel de significancia del 0.05. ¿Qué significa esto? Que es menor. Tenemos 0.000, probablemente será 0.0005, no sé. Pero bueno, estamos de acuerdo que es menor que nuestro nivel de significancia. ¿Esto qué significa? Que de acuerdo al valor de P, tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. Así como también aquí el límite inferior, ¿no? Para la muestra es de que es 60 se puede decir que la velocidad mínima promedio es de 66.88. ¿Qué es lo que quiere decir? Lo que nos pregunta aquí, el cuestionamiento es someter la prueba de afirmación de que la velocidad media de todos los automóviles es mayor a la velocidad máxima permitida. 65 es la máxima. Entonces aquí podemos afirmar que efectivamente la velocidad media de todos los automóviles sí es mayor que la velocidad máxima permitida de 65. Porque una vez más, bueno, pues aquí tenemos el límite inferior, que son 66.88, mayor que el de 65, y el valor de P no es no es mayor que el nivel de significancia. Entonces, por eso rechazamos la hipótesis nula. Vamos a hacer otro ejercicio.
el ejercicio de emisiones de automóviles. Se obtiene una muestra aleatoria simple de las emisiones de gases de invernadero de 32 automóviles. La muestra tiene una media de 7.78 toneladas y una desviación estándar de 1.08 toneladas. Las cantidades se miden en toneladas por año, expresadas como equivalentes del dióxido de carbono. Utiliza un nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los automóviles tienen una emisión media de gases de invernadero menor de 8.5 toneladas. Ok, bueno, tenemos este problema. Vamos, con la ayuda de Minitab, vamos a ver qué nos dice la hipótesis, ¿no? Estadística básica, en este caso son 32. Recuerden que para que esto funcione de la mejor manera, la muestra debe ser mayor de 30. Aquí tenemos 32 automóviles. La media de estos 32 es de 7.78 toneladas, con una desviación estándar de 1.08. Ok, la media de la hipótesis, aquí podemos decir, vamos a tomar como referencia el 8.5. Y el índice, el nivel de significancia va a ser de 0.05, igual que el ejercicio anterior. Podemos ver que también es de 0.5. Pero ojo, aquí hay algo que dice el ejercicio. Utiliza el nivel significado de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los automóviles tienen una emisión media de gases de invernadero menor de 8.5. Entonces, bueno, aquí tenemos 95. Sabemos que al 100% o al 1 le restamos el nivel de significancia, que es 0.05. Nos va a quedar como 95. En este caso, que vamos a ver qué es el planteamiento. Nos dice que si es menor a 8.5 toneladas, entonces entonces le damos a aceptar a este 8.5, le damos OK. Y bueno, aquí tenemos los resultados. El número de muestras es de 32. La media es 7.78. La desviación estándar es de 1.08. El error estándar de la media es de 0.191. Ok, el límite superior, bueno, de esta manera yo lo interpreto, pero yo me fijo en dos cosas, en el valor de P y en el límite superior. ¿Va? O inferior en este caso. En este caso es superior. En el ejercicio anterior te daba el límite inferior, porque te pedía que el cuestionamiento era que tenía que ser mayor, ¿no? De tal velocidad, eran 65 millas. Bueno, el límite superior en este caso, como nos está pidiendo que debe de ser menor de 8.5, va a ser de 8.1. Ok, para empezar aquí, estamos de acuerdo que 8.1 es menor que 8.5, entonces aquí ya cubrimos, ya tenemos, cumplimos con algo, ¿no? Que es menor, 8.5. Y el valor de P, y una vez más es de 0.0000 algo, no, pero nuestro nivel de significancia es de 0.05. Una vez más, como el valor de P no es mayor que nuestro nivel de significancia, tenemos las pruebas suficientes para rechazar la hipótesis. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Con esto concluimos que
Esta afirmación de que los automóviles tienen una emisión media de gases invernadero menor de 8.5 toneladas al año es verdadera o es cierta. ¿Okay? Sí, es verdad. ¿Por qué? Porque el límite superior de esta muestra, cuando mucho va a tener un 8.104 aproximadamente. No va a ser superior a las 8.5. Quiere decir que la media está abajo de los 8.5. Y es el cuestionamiento que nos está haciendo esta pregunta. Entonces, esta afirmación es correcta. Y por lo mismo de que el valor de P es mucho mejor, es menor que del nivel de significancia, pues bueno, rechazamos la hipótesis. Bien, vamos a pasar a otro ejercicio. Bueno, seguimos con prueba de afirmación respecto a una desviación estándar o una varianza. ¿Cuál es el objetivo? Someter a prueba una afirmación respecto de una desviación estándar poblacional o de una varianza poblacional, utilizando un método formal de prueba de hipótesis. Requisitos: la muestra es aleatoria simple. La población tiene una distribución normal. Vamos a ver un ejemplo. El ejemplo del pulso de los hombres. Una muestra aleatoria simple de 40 hombres da como resultado una desviación estándar de 11.13 latidos por minuto. El rango normal del pulso del adulto suele reportarse entre 60 y 100 latidos por minuto. Si la regla práctica de las desviaciones se aplica con un rango normal, el resultado de una desviación estándar de 10 latidos por minuto utiliza los resultados muestrales con un nivel de significancia de 0.05 para someter la prueba de afirmación de que los pulsos de los hombres tienen una desviación estándar mayor de 10 latidos por minuto. Vamos a ver esto. Mitad. Okay. Estadística. Varianza. Entonces son 40. 40. La desviación estándar de la muestra es de 11.3. Es de 10. Mayor y es de 95. ¿Por qué? Porque ahora el 100% o al 1 le tenemos que restar el nivel de significancia, que es de 0.05, dando como resultado 95%. Ok, vamos allá. Le damos OK. Vemos que el planteamiento es que utilice los resultados muestrales con nivel de significancia de 0.05 para someter la prueba de la afirmación de que los pulsos de hombres tienen una desviación estándar mayor que 10 latidos por minuto. Estándar mayor. Aquí, mayor. Bueno, aquí vemos los resultados. Vemos que el límite inferior es el código de 9.5. Valor de P. El valor de P es de 0.015. ¿Qué es lo que quiere decir? Nuestro nivel de significancia es de 0.05. El valor de P es de 0.115. ¿Qué es lo que quiere decir?
que no tenemos suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula, que es lo que quiere decir que esto no... que esto no, o sea, esto está mal, no, esta afirmación no es real, no podemos, o sea, no, en términos más simples. La afirmación de que el pulso de los hombres tiene una desviación estándar mayor que 10 latidos por minuto, no hay evidencia suficiente para esta afirmación. O sea, no, esto está mal. No. ¿Por qué? Porque, pues bueno, nuestro valor de P es mayor que nuestro nivel de significancia. Bien, ahora vamos a ver otro ejemplo, que es calificaciones del examen de estadística. Los exámenes en los grupos de estadística del profesor tienen calificaciones con una desviación estándar igual al 14.1. Uno de sus últimos grupos tuvo 27 calificaciones de examen con una desviación estándar de 9.3. Utiliza el nivel de significancia de 0.01 para someter a prueba la afirmación de que este grupo tiene menos variación que otros grupos anteriores. Bueno, nos vamos aquí. Varianza. Entonces en este caso son 27. La desviación estándar es de 9.3. Aquí es 14.1. Tenemos un nivel de significancia de 0.1, lo cual aquí va a ser 99. Y el planteamiento del problema dice que este grupo tiene menos variación. Entonces, con menos, vamos. Tenemos aquí los resultados. Nos muestra la desviación estándar, la varianza, cuadrado. Y lo que más nos importa, valor de P, que es de 0.006, que significa que tenemos suficiente evidencia como para rechazar la hipótesis nula, lo cual quiere decir que la afirmación de que este grupo tiene menos variación que los grupos anteriores es cierta, es verdadera. Este grupo tiene menos variación que otros grupos. Y pues espero, es todo por hoy. Gracias por acompañarme en el video. Disculpen la edición, pero lo hice en partes por cuestiones de trabajo y bueno, espero mis explicaciones hayan cumplido con sus expectativas. Buenas noches.